Nuestra invitada de hoy, Miriam Sánchez de Arteni. Miriam es palmireña, pero desde los 10 años de edad se radicó en Roma, Italia, junto a su familia y emprendió, por cursos del destino, estudios profesionales en arte, técnicas de grabado, restauración, conservación de pinturas, papel, madera y textiles, hasta convertirse en la única hispanoamericana restauradora de manuscritos en una biblioteca de Estados Unidos. Sus manos han dibujado las rutas de Marco Polo, los edictos en papiro de Urbano VIII, cartas de Bolívar y Santander, la correspondencia de Schiller y Whitman, entre otros. 45 años de experiencia que ha dejado plasmados en un libro basado en el canto de los animales de San Francisco de Asís, un proyecto elaborado conjuntamente con su esposo, escrito sobre papeles extraídos de café, plátano, caña de azúcar y diferentes plantas de Colombia. Esto y mucho más en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a su programa El Ágora. Miriam Sánchez de Arteni, el arte de la conservación. Muy buenas tardes, Miriam. Es para nosotros un gusto tenerla en El Ágora. Bienvenida. Gracias, profesora maestra. Es un honor para mí estar en vuestro programa. Es un premio, es un regalo que usted me hace. Muchísimas gracias. Miriam, pues usted es colombiana, caleña, liceísta, pero ha hecho una carrera en lo que tiene que ver con la conservación en el mundo entero, pero más que todo en Estados Unidos. Cuéntenos de qué se trata lo que usted hace. Nosotros salimos, mis tíos y mi hermana salimos para Italia y entré a la Universidad de Roma a estudiar arte. Tengo una maestría, tengo un máster de Fine Arts, de arte. Y después de haber terminado esta universidad, entré a estudiar conservación porque vi la famosa aluvión que sucedió en Italia en el 66, donde muchas obras de arte se fueron dañadas. Entonces, cuando entré a estudiar conservación, pues me fascinó eh, este campo de poder restaurar las obras, no dejarlas como nuevas, sino preservarlas para un futuro, para el futuro de nuevas generaciones. ¿Por qué terminaron yendo a los Estados Unidos? Simplemente porque mi esposo, como refugiado político, que había escapado de Rumanía después de trabajar 10 años en el Vaticano, pues el trabajo como artista no se veía florecer mucho, ¿no? Queríamos tener una galería, una representación, queríamos hacer mucho más. Y yo quería trabajar en una biblioteca, pero entré a trabajar mitad tiempo haciendo conservación de cerámicas en el Museo Etrusco en Roma. ¿Cómo funciona eso de la conservación? Es decir, eso no quiere decir que usted vuelve y pinta, no, eso o que usted vuelve y rehace lo que hay. ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene que hacer uno para poder conservar? Para poder conservar, hay una metodología en la cual se tiene que estudiar el objeto, se tiene que tomar fotografías, se tiene que hacer una investigación de dónde proviene el objeto, cómo fue hecho, y de allí se empiezan a hacer los análisis químicos y históricos, y después se comienza a preservarlo, juntar las piezas y unirlas, si se puede unirlas. Se les puede aplicar una solución para preservarlo, para que no se continúe la degradación del objeto. ¿Y eso es lo mismo que se hace con la fotografía? Yo hice un poco de fotografía, pero mi especialización son libros de arte, son libros antiguos, eh, son libros códices, como hice la restauración del códice del Nica Mopojua, en el cual es un documento único para las Américas, especialmente para México, el cual este documento no se había hecho mucha publicidad, no se conocía muy bien, aunque sí algunos
eruditos, profesores habían hecho consulta. Este documento salió de México y llegó a una casa de auction, ¿no? Que es de venta de libros De antiguos, subastas. de subastas, y allí el representante de Lenox Hill, uno de los fundadores de la biblioteca, decidió comprar todos los monumentos guadalupanos. ¿De qué siglo son los documentos guadalupanos? Están entre el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Hasta el siglo XIX se conservan algunos documentos. El documento que yo he tratado es de finales del siglo XVI. Es el único documento que existe en el mundo, el más antiguo, y que no hay otro documento. Bueno, tal vez haya, pero nadie lo ha encontrado. La biblioteca lo tiene, y entonces me tocó a mí hacer la conservación y restauración de dicho documento. El origen del documento, cómo había llegado, porque había controversia que el documento había sido robado, que había sido vendido a la biblioteca ilegalmente, pero está probado en la casa de subasta que se compró legalmente en Londres. Tienen 4 bifolios. Estos 4 bifolios están desafortunadamente muy sensibles, muy quebradizos por la tinta, una tinta de hierro, y que con la humedad se ha vuelto quebradiza, y entonces había partes que se han perdido durante el tiempo. Y bueno, me tocó hacer esta restauración y fue muy afortunada porque el documento es un poema en náhuatl que escribió este indio mexicano, el cual era increíblemente piadoso, era muy culto y había estudiado con los sacerdotes, con los franciscanos que estaban en esa época, que aprendió el español. Miriam, pues verdaderamente lo que usted nos cuenta es verdaderamente fascinante, tener estos manuscritos o estos libros en sus manos. ¿Y usted cómo terminó trabajando entonces en la Biblioteca de Nueva York? Un día, de verdad que no estaba contenta en el Metropolitan haciendo solamente conservación de cerámica, aun cuando sí, yo había estudiado cerámica para regresar a Colombia y hacer restauración de las obras arqueológicas de nuestro país. Pero cuando estuve en Assisi haciendo afrescos, restaurando Giotto en Assisi, me enfermé desafortunadamente por los solventes y los químicos que se utilizaban. Entonces preferí el papel. El papel es el alma de toda la escritura, la imprenta, toda la tinta, todo es una maravilla, ¿no? Y la escritura ha sido pues la comunicación a través de los pueblos y de la historia. Es increíble. Entonces, eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Y cuando caminando un diciembre, ¿cómo será? Un diciembre, el 11 de diciembre del 77, caminaba llorando por toda la Quinta Avenida y yo decía, pero Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo trabajo. Y entré a la biblioteca. Al entrar a la biblioteca pedí de hablar con el director de conservación. Entonces tenía mis documentos, mis diplomas, y entonces se lo presenté a él y me dice, usted mañana empiece a trabajar aquí en la biblioteca. Y yo me dieron la posición de conservator para la cultura negra, para Schomburg Center for Research in Black Culture, que estaba en Harlem. Entonces, yo no sabía mucho sobre la cultura negra americana, y entonces pues me tocó estudiar y tomar y formarme. Y cuando llegué al centro de Schomburg Center, pues era un centro bellísimo. Arturo Schomburg era el fundador de esta biblioteca. Es un puertorriqueño
que había coleccionado obras bellísimas y me di cuenta, Dios mío santo, estas obras son tan importantes como las tienen sin restaurar ni nada. Entonces, he creado un laboratorio de restauración, el primer laboratorio de restauración para la cultura negra en Harlem, en la 135, en Lenox Avenue. ¿Y todavía ese centro existe? El centro cultural de Schomburg Center existe todavía, pero el centro de conservación no. Cuando fui promovida al Central Building, porque me promovió el director de la biblioteca para trabajar como directora de exhibiciones de conservación en el edificio central, entonces se cerró desafortunadamente ese centro y se mandaban los documentos a restaurar al edificio central. ¿Y usted todavía trabaja con el museo? No, estoy retirada, me retiré el año pasado, pero hago consultas de voluntariado, doy mi tiempo, trabajo con distintas instituciones, pero no formalmente, ¿no? Y estoy ahora dedicada a este documento guadalupano del Nica Mopojua, que lo presenté en el Metropolitan Museum of Art. A CUNY hice una presentación y también hice la presentación en Austria sobre el Nica Mopojua. O sea que usted diría, digamos, que su trabajo bandera es ese documento guadalupano. No, también he hecho otros trabajos, como he participado en la conservación de la Declaración de Independencia, del draft of the Declaration of Independence de los Estados Unidos que tenemos en la biblioteca. Yo fui la autora de ayudar a la Paper Conservator de cómo presentar el documento para un largo futuro, para una preservación que tenga muchos años de vida. También en este momento está en exhibición, son los tesoros de la biblioteca, donde está el draft de la Declaración de Independencia, está la Carta de Colón que le dirigió a los Reyes Católicos, ese también lo restauré yo. He restaurado muchísimos otros documentos, todos tesoros de la biblioteca que en este momento están en la biblioteca en exhibición. Miriam, ¿y usted alguna vez no le ha caído en sus manos algunos de los evangelios apócrifos o los que dicen que escribió María Magdalena? No, pero tuve en mis manos de Dead Sea Scroll. Ellos estuvieron en la biblioteca en los años 90 cuando vino la exhibición de Israel y estuve ayudando a la preservación y a la instalación de estos documentos, en los cuales pues son una maravilla, son unos papiros increíbles. Y después fui al Vaticano y estaba en la exhibición de los Dead Sea Scrolls, los scrolls y todos los vasos, las cerámicas que se encontraron en Israel, en estas cuevas, absolutamente. Yo quisiera como que usted nos profundizara un poquito más sobre los papiros. ¿Los papiros eran de qué época? El Dead Sea Scroll eran algunos papiros muy pequeñitos, pero otros, el Dead Sea Scroll estaban escritos en una piel muy, muy frágil, eran escritos a mano con una tinta ferrogálica, pero no se habían dañado porque tenían una atmósfera perfecta. Cuando estaban en esas cuevas y en esos jarrones que estaban adentro, la temperatura y humedad nunca los afectó, y también el área que es tan seca no permitió que se dañaran los documentos. Fue bellísimo, de verdad que hay mucha historia. Yo desafortunadamente no sé leer Hebrew, pero el doctor Gold, que era el director de la Jewish Division, que él fue el que me ayudó enormemente
a entender la cultura hebrea. Y además, él fue el primero que me dio a restaurar los primeros catúbas que la biblioteca tenía para la colección de la Biblioteca Pública de Nueva York. Los catúbas que son bellísimos, que hay unos catúbas, contratos de matrimonio que eran divinos. Un momentico, le interrumpo. ¿Las cadúas son platos de matrimonio? ¿Qué son las cadúas? Las catúbas son los contratos de matrimonio que se hacían en pergamena, que tenían unos dibujos alrededor bellísimos. Eran de flores, plantas, era increíble. Además, también tenemos en la biblioteca, donado a la biblioteca, unos libros más contemporáneos sobre la historia de Israel, la salida de Egipto, todos hechos a manos por artistas contemporáneos bellísimos, con unas encuadernaciones en papel y en cuero que son exquisitos, que son bellísimos, absolutamente muy bellos. Qué maravilla, Miriam, que usted haga esto y sobre todo que uno pueda hablar de los libros que existen pues ahora en la era digital, en que mucha gente ya prácticamente no publica nada en el papel. Es decir, por ejemplo, ya los periódicos no van a ser más en papel, entonces me imagino que esa parte de la conservación de las bibliotecas va a ser algo del pasado, pero algo que nos trae la historia también, pues como el presente. Exacto. A mí, por ejemplo, eso siempre me ha preocupado desde que empezó esta nueva era de la digitalización, de todo mecanizado. Soy muy mala para las cosas electrónicas, pero yo continúo haciendo mis libros de arte. Estefano y yo hacíamos los libros de arte. Porque todavía aquí en los Estados Unidos y en Europa se cultiva hacer libros de artista con poesía, con religión. Y ahora que usted mencionó la parte hebrea de los cánticos, eso me interesa muchísimo, hacer un libro sobre eso. Sería muy afortunada de hacerlo, de verdad. En este momento, Miriam, usted está haciendo libros, está publicando libros o que usted hacía en el tiempo con su esposo, que también hacía lo mismo. Él también se encargaba, tenía algo de publicaciones o cómo es. Sí, nosotros tenemos una casa editora que se llama Sol Invictus Press, la cual hacíamos libros limitados y hacíamos libros de edición. El primer libro que hicimos, Estefano y yo, fue Laudes Creaturaron, el libro el poema de San Francisco sobre las criaturas, el frate sole, la luna, el agua. Y en este momento está en exhibición, uno de los libros está en exhibición en Texas. Y además, no solamente es que me traje todas las fibras de Colombia, de las plantas, y está hecho en fibras de papel, la fibra de las plantas colombianas. Y está el papel hecho en algodón, está la cubierta hecho en cascarillas de café, en las plantas de las palmeras. Todo lógico mezclado con algodón, pero todo está hecho de nuestras plantas del Valle del Cauca, de Colombia. Absolutamente. Fue nuestro primer libro. ¿Y ustedes hacen también libros de artistas modernos o más que todo, es decir, son ediciones limitadas de artistas? ¿Cómo funciona? Pues generalmente lo que hacemos porque voy a continuar, es seleccionar un artista, por ejemplo, Borges, y Borges escribió un poema, el regreso de Ulises, y entonces interpretar ese poema de Ulises. También hice un libro sobre un tío mío, escritor, Rafael Posada, que era escritor vallecaucano de Palmira, y le hicimos un libro dedicado a él sobre un poema
que él escribió. Ese es también, le dediqué yo a ese libro a él, porque cuando era pequeña, él se leía sus poemas en la casa de la abuela Raquel, y entonces para mí era muy emocionante que este tío volviera a la vida con mi libro, con los libros que estábamos haciendo. Eso es lo que quise hacer, absolutamente. ¿Cuántos libros, por ejemplo, es una edición, más o menos? Una edición puede ser de 1 a 2 hasta 20, una edición de 20 ejemplares. Qué maravilla, Miriam, pues verdaderamente que es una profesión increíble, la felicito muchísimo por haber hecho su vida por allá, por esos otros lados, pero ante todo por haber recuperado y por haber dejado una huella tan importante en las bibliotecas y en todos los sitios donde usted ha estado, Miriam. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Muchísimas gracias, doctora. Es un honor para mí. Así, si yo vengo a Colombia, pues México me ha invitado a ir a hacer un curso en agosto sobre conservación, y al ir a México, pues pasaría a Colombia. Me gustaría conocerla personalmente, venirla a saludar. Sería bellísimo, me gustaría muchísimo. Muchas gracias y pues a usted le agradecemos mucho nuevamente y ustedes continúen en su canal Telepacífico.